Bueno, así se llama, ¿eh? Teorema fundamental del cálculo. Esta es la primera versión, ¿no? Hay dos versiones. Primera versión. Dice lo siguiente. Si tengo una función que es continua, si f es una función continua, en algún intervalo, ¿no? En un intervalo AB, en AB, en el intervalo AB. Y f mayúscula es cualquier antiderivada, es cualquier antiderivada de f minúscula. O sea, vamos a explicar qué es lo que es esto, recordar, es decir, la derivada de la f mayúscula me da la f minúscula en realidad. Eso es para cada x en el intervalo AB. Eso significa antiderivada. Entonces, si es así, entonces, si uno quiere calcular la integral desde A hasta B de f de x de x, es simplemente evaluar esta antiderivada que es cualquiera en el límite superior B menos evaluarla en el límite inferior A. Eso dice el teorema, ¿eh? Ahora una notación. A esta cosita que, bueno, esta expresión f de x, y se escribe una franja ahí de AB. Lo que va a significar simplemente es f de b menos f de a. Cada vez que uno escribe eso, significa lo que está ahí. Entonces eso dice el teorema fundamental del cálculo, fácil de acordarse, ¿no? Entonces esto me permite evaluar integrales definidas, ¿no? Vamos a hacer ejemplos donde vamos a evaluar esto. Mira, a ver, ejemplos. Hay otra versión que lo vamos a ver casi al final. Entonces, ejemplos. Calcular la siguiente integral, ¿no? Calcular. Ahora un ejemplo bien sencillo. Uno. Por ejemplo, la integral entre 1 y 2 de 3x cuadrado menos 5x más 1. Así de simple, ¿no? Solución. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, hay que calcular una antiderivada, una f mayúscula. Obviamente que ya lo escribí, pero la f mayúscula, si tú quieres, voy a escribirlo aquí en esta parte. Esa f mayúscula simplemente va a ser igual a la integral definida, perdón, indefinida. Porque si uno quiere calcular la f, uno integra ambos lados y la f mayúscula hace la integral de la f minúscula. Así que lo que tenemos que calcular aquí es la f mayúscula. Entonces, para poder calcular la solución,
simplemente esta f mayúscula va a ser la integral de 3x cuadrado menos 5x más 1 de x. Y eso sabemos calcularlo, ¿no? La integral de la primera, que será 6x, vamos a colocar aquí, es 6x cubo tercio, menos 5x cuadrado medio, más x más una constante integración. Así que esa sería la f mayúscula. O sea, sería 2x cubo menos 5x cuadrado medio más x más c. En general uno la constante no la escribe, ¿eh? Se supone que la constante es 0. ¿Por qué? Porque aquí tengo que hacer una diferencia. Y al hacer la diferencia las constantes se van a ir. Por lo tanto, ¿cómo quedaría el 1? Para no escribir tanto. El 1 va a ser simplemente f de 2 menos f de 1. O sea, evaluamos esta expresión, la evaluamos en el límite superior. O sea, la evaluamos en 2. Y si lo evaluamos en 2, que te darte es 2 por 2 al cubo, que será 8, menos 5 medio. Estamos hablándolo en 2, ¿no? Ahí está en 2, me daría 4, más 2, más la constante. Para hacer la resta se te van a ir. Más adelante vamos a trabajar sin la constante, ¿ya? Por ahora vamos a trabajar con la constante. Y tú dices menos, evalúas la función en 1. Esta función en 1. Entonces te das 2 menos 5 medio más 1 más 6. Si sacamos la cuenta, 8 por 2 son 16, menos 10 más 2. La constante esa, con esa se den ahí. Menos 2 más 5 medio menos 1. Bueno, ahí sacar la cuenta. S se cancela con S. 16 menos 10 serían 4. Menos 1, 3. Sería 3 más 5 medio. O sea, la respuesta será 3 por 2 son 6, 11 medio. Es un número finalmente, ¿no? Y así se calcula. ¿Qué pasa ahí? Ah, me están diciendo, ¿cuál es la integral de este? A ver si me equivoqué. Ese. Es 3 por la integral de la x cuadrado. Y eso es 3 x cubo tercio. ¿Y dónde me quedé? Claro que me equivoqué, yo no sé por qué dije 2. Entonces este es 3 aquí, ¿eh? Disculpa, ¿eh? Tiene que ser 3. Ahí me equivoqué, entonces x cubo nada más aquí, ¿eh? Ahí. X cubo. Bueno, hay que chequearlo ahí, ¿eh? Hay que eliminar algunas cosas. Entonces, si lo evalúo en 2, me queda 8. Ese 2 está de más. Ahora está todo bien. Si lo evalúo en 1, ese 2 es 1. Entonces ese cálculo no estaría bien. Hay que funcionar. Ya. Entonces 8 menos 10
más 2. Y ahí me daría menos 1, más 5 medio, menos 1. Bueno, ahí sería 2 en realidad. Menos 1, menos C. Pero C se va a cancelar con eso. Bueno, usted saca la cuenta y le da el resultado. Entonces así se calculan estas integrales. Entonces uno quizás la hace más rápido, por ejemplo, ejemplo 2, mira. Si tú haces esta, la integral entre 0 y 1, para decirte algo, ¿no? De, no sé, pues, colócale tú, que sea no complicado. Potencia, no. X a la cuarta menos 8, X más 2. Entonces lo hacen más rápido. Simplemente tú dices, ¿cuál es la integral de esto? Él se queda la quinta, dividido por 5, menos 8x, la integral es menos 8x cuadrado medio. Y la integral de 2 más 2x. Y esto se evalúa, esto simplemente lo evalúa entre 0 y 1. Así es lo que uno lo hace en la práctica. Entonces lo evalúas en 1 primero, darte un quinto. Menos, si evalúa en 1, 8. Medio, que es 4. Si lo evalúas en 1, es 2. Después menos, lo evalúas en 0. Te da 0 ahí. Entonces la respuesta será un quinto menos 2. O sea, menos 9 quintos, menos 9 quintos. Por ejemplo. ¿Cierto? Bueno, a veces no son tan fáciles como los ejercicios anteriores. Por ejemplo, tú podrías calcular la integral. De todas maneras vamos a hacerlo. Entre 0 y 1 de x partido por raíz de 1 más x cuadrado. Fíjate que yo no he dicho, pero las funciones estas son continuas. Tiene que ser continua. Bueno, evidentemente es continua porque es un polinomio. Por eso puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo. Lo mismo que está aquí. Esta que está acá es continua en el intervalo 0,1. Por lo tanto, uno puede aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿eh? Porque eso decía, tiene que ser continua. Bueno, para poder calcular eso, primero calculamos la integral indefinida. Hay dos maneras de hacerlo, ¿eh? Esta primera forma, sin cambiar los límites de integración. Cambié los límites de integración. Después vamos a hacer el otro cambiando el límite de integración, ¿no? Entonces, ¿qué se hace ahí? Es calcular la f mayúscula. Aquí voy a volver hacia atrás, mira. Lo que hay que calcular es la f mayúscula, esa. O sea, tengo que calcular la integral indefinida. Entonces, primero que calculemos la integral indefinida. Bueno, ¿cómo se calcula esa integral? Háganlo, a ver cuánto calcula la integral.
Bueno, ¿cómo se llama esto? Un cambio variable, ¿no? Entonces U igual a 1 más x cuadrado. Calculas tu du. Du es 2x de x. Por lo tanto, la integral dada x partido por 1 más x cuadrado de x. Bueno, en términos de la variable u, aquí aparece x de x, así que va a ser de un medio. Un medio de u. Y abajito, raíz de 1 más x cuadrado en raíz de u. Sacamos la cuenta. Esto va a ser un medio, voy a seguir aquí. Lo pasamos a potencia, u elevado a menos un medio. Y eso es un medio, u elevado, un medio más 1. Un medio. Dividido por un medio. Más una constante integración, ¿no? Se cancela los un medio. Vuelvo a la variable original. Y es la raíz de 1 más x cuadrado. Más la constante c. ¿Cierto? Por lo tanto, tu integral dada, la integral 3, digamos, ¿no? Para no escribir tanto, esa, es la evaluación, la f, 1 más x cuadrado, sin la constante, ya sabes que la constante se te van a ir. Y lo evalúas entre 0 y 1. Evalúa en el límite superior, te da raíz de 2. Y evalúa en el límite inferior, que es raíz de 1. Así que la integral sería raíz de 2 menos 1. Estaría hecho. Así de simple, ¿no? Simplemente tienes que evaluar tu integral indefinida en los extremos, ¿no? Hacer la diferencia. Ahora bien, hay otra forma de hacerlo que es bien sutil, pero se hace a menudo también, de cambiando los límites de integración. Vamos a hacerlo aquí en este pedacito para que te des cuenta. Estaréis comparando uno con otro, comparando los dos, ¿eh? Entonces, otra manera de hacerlo es cambiando los límites de integración. Cambiando los límites de integración. Mira, entonces, ¿qué cambio de variable? Tengo que calcular eso. Hicimos este cambio de variable. Hicimos u igual 1 más x cuadrado. Voy a escribir con otro color para hacer la diferencia. Un azul lo vamos a escribir. Y ya, aquí. Entonces, ahí está el cambio de variable. Ese. Entonces tú haces aquí u igual a 1 más x cuadrado. De u 2x de x. Fíjate la diferencia ahora. El x aquí, se subentiende, varía entre 0 y 1. Ese x varía entre 0 y 1. Entonces, cuando el x toma valor 0, tú dices aquí, cuando el x toma valor 0, ve qué valor toma el u. Entonces, si x vale 0, u vale 1. Y después, cuando el x toma valor 1, el límite superior, 1, cuando el x vale 1, tú ves cuánto vale el u. Entonces, el u es igual, cuando el x vale 1, reemplaza, te da 2. Por lo tanto, la integral 3, la vamos a hacer aquí. La integral 3, cambiando los límites de integración, ¿cómo quedaría? La integral ya no varía desde 0, porque la variable u la que va a depender de u. El u varía desde 1 a 2, tú colocas de 1 a 2. Después x de x, bueno,
x de y que está acá, va a ser 1/2 de u dividido por raíz de 1 más x cuadrado, bueno, la raíz de u. Entre 1 y 2, ¿viste? Sacan la cuenta, este es una integral, 1/2, integral entre 1 y 2, y ese u elevado a menos 1/2. Y eso te da, se saca la cuenta aquí, ahí. Eso es lo mismo que escribir raíz de u. Sí, raíz de u, más una constante. No, raíz de u, más la constante, dejémosla así nomás, raíz de u. La constante puede ser 0. Y evalúa en los extremos, entre 1 y 2. Entonces, al evaluar los extremos, te da raíz de 2 menos raíz de 1. Fíjense la diferencia uno con otro, ¿eh? Acá, sin cambiar los límites de integración, o sea, calculando esta, como ustedes saben, y la otra, cambiando los límites de integración. Al hacer el cambio de variable, tú vas a hacer los cambios necesarios. O sea, no vuelve a la variable original en este ejemplo. Entonces, muchas veces van a encontrar problemas de este tipo donde cambiamos los límites de integración. O simplemente calculando una primitiva, una antiderivada. Ok. Ejemplo 4. Vamos a otro ejemplo. 4. Se pide 4. Calcular el siguiente integral. La integral entre 0 y 1 de valor absoluto de 2x menos 1. Nuevamente, esta integral se puede calcular sin ningún problema porque el integrando es continua. Siempre tienen que checar que sea continua, ¿no? En el intervalo dado. En este caso es continua. Ahora, necesitamos evaluarlo entre 0 y 1. El problema está en el valor absoluto. Entonces tú dices, bueno, ¿tú sabes qué es lo que es valor absoluto de 2x menos 1? ¿Qué es lo que es, no? Vale, 2x menos 1. Si 2x menos 1 es positivo, o 0. Y vale negativo esto, o sea, 1 menos 2x. Si es negativo. O sea, será 2x menos 1. Despeja el x es mayor o igual que 1/2. Y 1 menos 2x. Si x es menor que 1/2. ¿No es verdad? Así que tú tienes que, lo que tienes que hacer, tú lo puedes hacer una gráfica. Vamos a hacer una gráfica para que te des cuenta cómo funciona esto. Recuerda que estás integrando entre 0 y 1. Aquí lo que está implícito es que el x varía entre 0 y 1. Entonces tengo que ver ese caso aquí. Está implícito que el x varía entre 0 y 1, ¿no? Pero aquí, sacamos la cuenta, que es lo que es. A ver, ¿dónde se corta aquí en un medio? Ahí tengo un medio. Si fuera 0 esta cosa, ¿dónde si fuera 0? ¿Qué pasa si fuera 0? Es 1, ahí hay un 1. O sea, más o menos así, ¿eh? En 1 está por aquí. Le dice 1 al x. Y si el x vale 1, tengo que ir arriba. Vale 1 también, por ahí. O sea, te queda la curva así, ¿no? Una especie de B. Esa es tu curva, entre 0 y 1. Entonces, como la función es positiva, lo que ando buscando yo es el área bajo la curva, si uno sabe lo que es, cuando uno interpreta
lo que habíamos visto antes, ¿no? La interpretación de la integral es área bajo una curva si la función es positiva. En este caso es positiva. Así que lo que estoy calculando es el área, esta suma de estas dos áreas. Pues bien, si uno quiere evaluarla, yo necesito particionar la integral. Porque va cambiando la función, ¿viste? Por lo tanto, 4, ¿cómo quedaría? Simplemente integro desde 0 a 1 medio de tu función. Desde 0 a 1 medio. Más integro de 1 medio a 1. Pero ¿qué pasa? Cuando estoy entre el x varía entre 0 y 1 medio, en particular x es menor que 1 medio. O sea, verifica eso. Por lo tanto, la función que tengo que elegir es la de abajo. Entre 0 y 1 medio. Y tú dices, esto es 1 menos 2x. Entonces te va al valor absoluto. Más la integral entre 1 medio y 1. Esto en valor absoluto, pero el x varía entre 1 medio y 1. O sea, a partir de aquí, el x. Entre 1 medio y 1. Es mayor que 1 medio. Entonces elijo 2x menos 1. Entonces cada una de estas uno puede calcular la integral. La primera, la integral de 1 es x. Y de esta es x cuadrado, creo, ¿no? Sí. Y esto tú evalúas los extremos. 0 y 1 medio. Más. Calculamos esta integral, es x cuadrado menos 1, ¿no? Menos x, perdón. Y lo evalúas entre 1 medio y 1. Y ahora hay que sacar la cuenta. Entonces, aquí será 1 medio menos 1 cuarto. Y evalúan 0 menos 0 ahí. Ese es el primer cálculo. Más el otro cálculo acá. Evalúas en 1, 1 menos 0. 1 menos 1, perdón. Menos, evalúas en 1 medio. Entonces, el valor 1 medio te da 1 cuarto. Menos 1 medio. Sacan la cuenta, este es 1. ¿eh? Sacan la cuenta, esto te queda 1 cuarto. Y lo otro, más. Este se cancela. Sería 1 medio menos 1 cuarto nuevamente, más 1 cuarto. Y esto es finalmente 1 medio. Entonces la respuesta es 1 medio. Ahora, si te quieren interpretar geométricamente, por ejemplo, la primera integral que aparece aquí, creámosla en rojo. Esa primera integral que está aquí, va a ser el área de este triangulito que está aquí, que está aquí. T1 colocan ahí. T1. Y si tú ves el área de un triángulo, para verlo geométricamente, el área de T1, ¿qué es lo que sería? Es 1 medio, la base de 0 a 1 medio, 1 medio por la altura. Y la altura vale 1. Así que el área del primer triángulo que aparece aquí es 1 cuarto. Que me dice que este numerito que está aquí, ¿viste? Ese numerito que está aquí corresponde a ese valor. Lo mismo. Este integral que aparece aquí, voy a colocarle otro color. Ese integral que aparece ahí, geométricamente, ¿qué es lo que es? La integral de 1 medio a 1 de eso. O sea que va a ser el área de este triangulito que está aquí, T2. Y si tú calculas el área de T2, nuevamente es 1 medio de la base. La base es 1 menos 1 medio.
que será 1/2. Por la altura también vale 1. O sea, nuevamente el área del segundo triángulo vale 1/4, que corresponde a este resultado ahí, ¿no? Entonces, este numerito que está acá, geométricamente va a ser, que es un número, esa integral va a ser 1/4, que corresponde al área del triángulo T2. Ahora, la suma de los dos me da 1/2, evidentemente. Ahora, como tú sabes que esta cosa es positiva, la integral, que es lo que va a ser el área achurada que tengo aquí. Así que coincide con la interpretación geométrica. Ahí tiene un ejemplo. Segundo ejemplo. Vamos al otro. 5. Bueno, yo quisiera 5. Calcular esta integral de x por seno de x de x. Nuevamente, el integrando es continuo. Aquí no es x, es pi. Entonces pi radianes. Obviamente la función x por seno de x continúa en un intervalo, así que es integrable, ¿no? Y no puede aplicar teorema fundamental del cálculo, dado que es continuo. Entonces, bueno, como lo habíamos hecho antes, calculemos primero, la integral indefinida, ¿no? Y ustedes saben cómo se hace eso, ¿no? Se hace por partes. Por partes. Bueno, entonces tú haces u igual a x, tu d de x. Y haces de b lo que te falta, ¿no? Seno de x de x. Entonces, aquí el d es la integral de seno, ¿no? ¿Cuál es la integral de seno? ¿Cuál es la integral de seno? Menos coseno. Gracias. Menos coseno. No es una constante que tú sabes que no se escribe. Por lo tanto, tu integral dada, acuérdate de la integral por parte, ¿no? Dice que la integral de u de b es v menos la integral de b de u. Entonces, tu integral dada, x seno de x de x. Bueno, producto con b menos la integral de b de u, b menos coseno. Y el de u es de x. Así que este es menos x coseno de x. Más la integral de coseno. La integral de coseno es seno, ¿no? Más la constante de integración. Entonces ahí tú calculaste la integral indefinida. Por lo tanto, 5, ¿cómo quedará 5? Bueno, esa. Tú evalúas lo que tú calculaste. Lo evalúas en los extremos, ¿no? Me falta un X.
Bueno, evaluémoslo. Si lo evaluamos en pi, es menos pi coseno de pi. Más seno de pi. Y menos lo evalúa a los extremos. Aquí. El extremo inferior. De darte 0. El seno de pi también vale 0. El coseno de pi es menos 1. Así que la respuesta es pi radianes. De radianes. Ahora, observe lo siguiente. Una observación, por eso hice este problema. Si ustedes tienen una integral de esta forma, desde A hasta B, de U de B, simplemente usando la formulita de aquí, va a ser UB, eso lo evalúas entre A y B, menos integral desde A hasta B, de B de U. Entonces esa formulita también se puede hacer así. Se le llama integración por parte para integrales definidas. Esa integración por parte para integrales. No me gustó. Borramos. Dije que eso que está aquí era la integración por partes para integrales definidas. Donde uno coloca estos extremos de aquí. Es lo mismo, ¿eh? Por ejemplo, aquí habría que colocar el V y esto tendría que evaluarlo entre A y B, que es lo mismo que estábamos haciendo aquí finalmente. Y que tú integras entre A y B, en este caso entre 0 y pi. Pero el resultado es el mismo. Se puede hacer así también. ¿Ok? Bueno, un ejercicio para que lo hagan ustedes ahora. Ejercicio. Dice, hallar el valor promedio. De, a ver, A, f de x, que va a ser x cuadrado. Va a ser el valor promedio de esto, con x en el intervalo menos 1, 1. Perdón, menos 4, menos 1. Y B, por ejemplo, el valor promedio de esta función. Donde x varía entre menos 2, entre menos 4 y menos 2. Valor promedio. O valor medio. A ver, recordemos algo. Recuerdo. Lo habíamos visto en una clase anterior. Entonces, si f va de un intervalo AB en R, una función integrable o continua, entonces el valor promedio, o valor media si tú quieres,
valor promedio. BP, valor promedio. Es simplemente 1 partido por B menos A por el integral de A hasta B de f de x de x. Ese valor promedio. Ahora para el caso A, donde tu función era antes era 3x cuadrado y tu intervalo era menos 4 menos 1. Entonces aquí el A vale menos 4 y el B vale menos 1. Entonces el valor promedio va a ser 1 partido por B menos A, B menos 1, menos A menos 4. E integra entre menos 4 y 1, menos 4 y menos 1 de tu función. Ese sería el valor promedio. Ahora, si tú quieres, sería 1/3. Y si calculamos la integral, es 3x cubo tercio. Y lo evalúas entre menos 4 y menos 1. Bueno, ese tercio se va a ir. Valor promedio. O sea, 1/3 y evalúa. Evalúa en menos 1. Menos 1 al cubo. Menos, evalúa en el de abajo. Menos 4 al cubo. Este tendría el valor promedio. ¿Cierto? Ok, lo que salga, no sé cuánto vale eso. Valor promedio. Bueno, vamos a dar otro teorema que se llama, vamos a colocar aquí el teorema. Del teorema fundamental del cálculo se llama segunda versión. Teorema fundamental del cálculo. Segunda versión. ¿Qué dice? Dice CAF. Vamos a escribir aquí. Dice, CAF es una función continua, CAF chica, una función continua, en un intervalo I, en un intervalo I. Y que contiene un punto, y sea a un punto que pertenece a ese intervalo. Entonces, la función, la función, así lo vamos a definir por esta integral, f de x, que es la integral entre un a y un x, de f de t de t, esa, es derivable en y. Esa función, con x en y, ¿no?
es derivable en todo ese intervalo ahí. Y además, su derivada es la f chica evaluada en x para cada x en y. Ese es el tema, ¿no? Segunda versión. ¿Ok? Segunda versión. Es derivable en y. Este es un ejemplo de esto. Entonces, ejercicio del ejemplo que tengo. Unos ejemplos. Ejercicio. Ejemplos. Dice. Dice calcular la derivada. La primera derivada. La derivada de las siguientes funciones. De, por ejemplo, el a. La integral entre 0 y raíz de x. No voy a colocar raíz de x, voy a colocar x cuadrado. O x cubo. Por seno de t cuadrado de t. Sin calcular la integral, evidentemente. Esa es una. Y la otra, la integral, por ejemplo, de menos x a x cubo, la misma función. Ok, ¿cómo lo hacemos eso? Solución. Evidentemente hay que usar el tema fundamental del cálculo, segunda versión. Para la A. Entonces, llamémosle sea g de x. Mira. Es que uno quiere calcular la derivada de esas funciones. Llámale g de x a estas funciones. Bueno, uno quiere calcular la derivada, sea g de x igual a la integral entre 0 a x cubo de seno de t cuadrado de t. Entonces, debemos calcular, sin realizar la integral, debemos calcular g' de x. Entonces, ¿qué hacemos? Solución. En efecto. Mira, claramente, mira, voy a ver el tema fundamental. El tema fundamental dice esto. Me dice que
Si la función integrando es continua en un intervalo i que contiene el punto a este punto que está aquí, entonces esta f de x, fíjate que ese de x de ahí tiene que estar asociado con ese x de ahí. No puede estar x al cubo, ni 2x, ni nada. Tiene que ser la misma x. Entonces, si es así, uno calcula la derivada de x, es la evaluación de esta función en x. Pero este x de aquí tiene que estar asociado con el x de acá. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Aquí hay un x cubo, ¿te das cuenta? No tiene el mismo asociado que está aquí. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Claramente, por lo que dije delante, esta función g de x va a ser igual a una f mayúscula evaluada en x cubo, donde esta f mayúscula evaluada en un x es justamente la integral entre 0 y x de seno de t cuadrado de t. Claro, porque si en vez de x yo coloco x cubo, aquí tendríamos x cubo, tendría la función g de x. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que el tema fundamental del cálculo me dice que, en azul voy a escribir aquí, me dice que el f de x tiene que estar así, la integral de un a a un x, de f de t de t. Entonces, si esta función fuera continua, el integrando es continuo, su derivada es la evaluación f chica evaluada en x. Entonces, en este caso, el f chica estaría dado por esto. Ese es el f chica. Esa. Para poder aplicar el teorema. Y el a de ahí es 0, ¿viste? F chica en t, en la variable t, es seno de t cuadrado. Y la a que está aquí es 0. Entonces, para que sea derivable, esta función tiene que ser continua en algún intervalo i que contenga al punto 0. Entonces, ¿dónde tengo eso? Entonces, vamos a escribir todo eso. Entonces, ¿cómo f de t, que es seno de t cuadrado, es continua? ¿Dónde va a ser continua esa función seno de t cuadrado? Continua en todo R. Es continua en i igual a R. Porque lo que tengo que hacer es que el 0 tiene que estar en el intervalo i. Ahí dice, ¿viste? Tiene que ser continuo en el intervalo i. En este caso es R. Continúa en el intervalo i. Y además que contenga el punto A, el extremo inferior. Y evidentemente el extremo inferior es 0. Si es todo R, el 0 evidentemente está en i. Entonces, como f de t, que es seno t cuadrado, es continua en ese intervalo, entonces tu función f mayúscula entonces, para el tema fundamental del cálculo, por el teorema fundamental del cálculo, la f mayúscula es derivable. Es derivable en i todo R. Y además, la derivada de la función, ¿qué dice el teorema? Ahí está, ¿viste? La derivada de la función va a ser la f chica evaluada en x. Entonces va a ser la f chica evaluada en x. ¿Pero cuál es la f chica? F de t igual seno t cuadrado. Entonces debería ser seno de x cuadrado. Esa sería la derivada de la f chica.
de la F mayúscula. Yo no quiero la derivada de la F mayúscula. Yo quiero la derivada de la G. Esa derivada quiero. No. La relación de una con otra es esta que está aquí. Po. Esa. ¿Cómo deriva esa? Bueno, use la regla cadena nomás. Guárdate. La F mayúscula, la G es F de X cubo. Y así vamos aquí, ¿eh? Ya, entonces, por la regla cadena, acuérdate, aquí lo voy a anotar, ¿eh? Aquí, en esta parte, en este pedacito. Entonces, la G de X, ¿qué es lo que era? Era F de X cubo, creo, ¿no? X cubo. Y sé cuál es la derivada de esta. Estoy escribiendo lo que dije en delante, ¿no? Es seno de X cuadrado. Entonces, por regla cadena, G' de X va a ser la derivada de la función más hacia afuera, F' evaluada en el argumento, pues la derivada del argumento, la derivada de X cubo, 3X cuadrado. O sea, y como yo sé que F de X mayúscula es igual a seno de X cuadrado, entonces tendría que ser seno de X a la sexta, ¿no? Porque aquí aparece X cuadrado. F' de X es seno de X cuadrado. Entonces tendría que ser X a la sexta por 3X cuadrado. Y por lo tanto la derivada de la G es 3X cuadrado por seno de X a la sexta. Y eso vale para cada X en R. Bueno, ahí está hecho completo el ejercicio. Y ahora, ¿cómo saldrá el otro? El otro era ese. A ver. ¿Cuál era el otro? El V. Llámale tu H de X, ¿eh? H de X era esta expresión. De menos X a X cubo, creo que era. La derivada de ese queremos calcular. ¿Es verdad o no? De menos X a X cubo seno t cuadrado de T. Entonces tenemos que aplicar el teorema fundamental del cálculo nuevamente. ¿Cómo aplicamos el teorema fundamental del cálculo a eso? Y fíjate que el teorema fundamental del cálculo me dice que la función f de x está definida por una integral, pero que hay una constante, aquí está la x y aquí está la función.
Si esta función fuera continua, la f es derivable y su derivada es la evaluación de la f chica en x. Pero eso tiene que ser constante, eso es constante. Y eso es variable. Y aquí está la variable de menos x a x cubo. Entonces lo podemos desglosar, ¿no? Porque hay que calcular la derivada, pero lo podemos desglosar. Podemos decir la integral de menos x a algo, a un a, de seno de t cuadrado, de t, más la integral desde a x cubo por seno de t cuadrado de t. Ahora, ese a es cualesquiera. Para poder hacer es cualesquiera. Este a es cualesquiera. Donde a es una constante cualesquiera. O sea que te sirve en realidad. Ahora, aprovechando el ejercicio anterior, el a es 0 aquí. Voy a aprovechar este ejercicio. El a es 0 aquí, ¿viste? Entonces voy a tomar a igual a 0. Para aprovechar el ejercicio anterior. Entonces, en particular, este es cualesquiera sea cualquiera sea a constante. Entonces, en particular, ahora, cuando uno quiere aplicar el teorema fundamental del cálculo, fíjate que la variable x está arriba, y aquí no, pues está abajo la variable x. Entonces, para poder dejarla arriba, yo sé que la integral desde a hasta b es lo mismo que menos integral de a. Entonces, cambio, es menos la integral desde menos x a escribir lo mismo. Es menos la integral desde a ese menos x, a menos x ya. Menos x, ¿no? Voy a volver atrás, ¿no? Sí, menos x. De f de t de t menos seno de t cuadrado. Voy a colocarle f de t de t. A menos x, ¿no? Intercambio de f de t de t más la integral desde a x cubo de f de t de t. O si tú quieres, lo puedes escribir así. Y en particular, tomando a igual a 0, entonces va a ser la integral de 0 a x cubo de f de t de t menos la integral desde 0 a menos x de f de t de t, donde la f chica es la función seno de t cuadrado del ejemplo anterior. Ahora bien, la integral de 0 a x cubo de f de t de t, ahí está, es esta. Y a eso le llamamos g de, eso le llamamos g de x. Eso le llamamos g de x. Así que la primera es g de x. Esa es... Aquí voy a seguir. La primera es g de x. Menos. Y la segunda es... No puedo hacer nada. Es... menos f de menos x. Donde la f... A ver, aquí lo voy a colocar en azul.
La g de x, ¿qué es lo que es la g de x? Es la integral de 0 a x cubo de f de t de t. Y aquí le llamamos f de x en el ejercicio anterior. Ahí estamos, ejercicio anterior. F de x la integral de 0 a x de f de t de t. F mayúscula va a ser desde 0 a x de f de t, f de t de t. Entonces aquí te coloco la integral entre 0 y x de f de t de t. Entonces esta que está aquí es la g de x, esa. Menos, y este que está aquí, dado que hay un menos x aquí, es f de menos x. Así que podemos aplicar el criterio anterior, por lo tanto la derivada de esta h va a ser la diferencia en la derivada. Fijamos aquí, ¿eh? Esto estoy usando el teorema fundamental del cálculo también. Por lo tanto, h' de x, ahí está, va a ser g' de x, usando la regla de cadena, menos f' evaluado en menos x, por la derivada del argumento, la derivada del argumento es menos 1. La derivada de menos x, menos 1. Así que va a ser g' de x más f' de menos x. Ahora ya sé cuánto es la derivada de la g con el ejercicio anterior, aquí está. Eso es 3x cuadrado seno de x cubo, x a la sexta, perdón, más f' evaluado en menos x. ¿Cuál es la derivada esta? Ahí está, la derivada. Entonces, f' de x es seno de x cuadrado. En menos x es seno de menos x cuadrado. Es la misma, entonces. Aquí me da el seno de x cuadrado. Ahí estaríamos terminados. Ahí se terminó el problema. Claro, porque si tú evalúas en vez de x, coloca menos x aquí, tendría menos x al cuadrado. Y menos x al cuadrado, x cuadrado. Seno x cuadrado finalmente te da. Ahí estaría la respuesta, ¿no? Ahí está. Les dejo un ejercicio de tarea. Dos tareas. Ejercicio de tarea. Dice, si f chica es continua, y x a la cuarta está dada por esta integral de 0. Y tú colocas tu f de t cubo de t más 17x para cada x, hallar f de menos 3. Se lo dejo a ustedes, ¿no? Lo otro que quiero que, otra tarea que quiero que ustedes lo hagan, ¿sí? Estudiar, yo no lo hemos hecho, estudiar la ley de enfriamiento, ¿no? O calentamiento, ¿no? No me quedó muy bonito. De enfriamiento, de Newton.
que es una de las aplicaciones de la integral que yo no lo he mencionado. Se las dejo a ustedes para que lo trabajen, ¿no? En todo caso, ver texto guía. Ver texto guía. Me parece, lo tenía anotado. En la página 65 creo que. Me quiero equivocar, ¿no? Voy a checar casi la página 65, ¿no? Por eso voy a dejar de grabar. ¿Dónde está la grabación? Arriba.